A continuación vamos a realizar la comunicación S7 entre un 1500 simulado con el Processing Advanced y un 1200, un 1214, un BG40, del cual sí disponemos lo tenemos físicamente, ¿vale? Una vez añadido tanto el cliente como el servidor, le hemos asignado la IP, la 01 y la 02, ¿vale? Antes de nada, para que no se nos olvide, como vamos a utilizar el Processing Advanced, vamos a irnos a las opciones del proyecto, propiedades, protección. Vamos a permitir la simulación al compilar bloques para que nos permita cargarlo en la instancia del Processing Advanced. ¿Vale? Tenemos bien las IPs, tenemos que irnos a conexiones dentro de dispositivos y redes, seleccionamos conexión S7 y realizamos la conexión. ¿De acuerdo? Luego, aquí a la derecha, si abrimos, nos sale en la pestaña de conexiones. En la pestaña de conexiones la conexión realizada. ¿Vale? Si nos vamos a las propiedades de la misma, propiedades, empezando por el principio, general, el nombre de la conexión y los equipos que participan. Es decir, el cliente sería el 1500 que le va a pedir datos o va a escribir datos al interlocutor, que en este caso sería el 1200. ¿Vale? La siguiente opción sería el ID local, lo cual es muy importante, pues es el identificador de la conexión. ¿Vale? Este identificador luego será el que tenemos que introducir en las instrucciones, tanto en el put como en el get. Propiedades especiales, en principio no tenemos que tocar nada. Y los detalles de direcciones. Al haber hecho la conexión en el mismo proyecto directamente, ya nos lo asigna con la configuración por defecto y no tenemos que tocar nada. Sin embargo, nos vamos a fijar en estos números, en el 0 y en el 1. Digamos, sería el rack en el que está 1200, que sería el 0, y el slot, que sería el 1. Si vamos al 1200, a su configuración hardware, estaría la CPU está en el rack 0 y en el slot 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos configurada la conexión, nos vamos a ir al 1200, porque al ser una versión ya BG40, tenemos que habilitar la comunicación PUT y GET. Si no, aunque estén las instrucciones perfectamente configuradas y la conexión, no nos va a permitir acceder a los datos del 1200. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente paso sería generar dónde voy a leer y dónde voy a escribir de la información. Voy a generar un tipo de dato, ¿vale? Lo voy a llamar un tipo de dato trama, ¿vale? Y aquí vamos a definir diferentes campos. Por ejemplo, vamos a poner un array de reales con 6 posiciones, por ejemplo. Una variable real, temperatura, se puede llamar como quiera, un contador, que puede ser de tipo entero, y aquí, por ejemplo, un indicador de un nivel, va a ser una booleana, ¿de acuerdo? Entonces, luego en el DB del servidor vamos a crearnos un DB para almacenar tanto la trama de recepción como la trama de enviar. Vamos a llamarle info. Vamos a poder llamar datos recibidos del IP1, ¿no? Bueno, vamos a llamarle datos recibidos, así no tenemos que renombrar. Datos recibidos, la trama y datos enviar, ¿no? Es decir, estamos en el servidor, cuando el cliente haga un put los pondrá sobre datos recibidos y cuando haga un get leerá los datos de datos enviar. ¿De acuerdo? Y tenemos la trama creada, el buffer donde va a recibir los datos y el de dónde lo va a leer el cliente. ¿Vale? Una vez que tenemos el DB creado, es muy importante en el DB, en sus atributos, ponerle que no tiene acceso optimizado.
porque las instrucciones push y get necesitan direccionamiento absoluto. ¿Vale? Una vez que tenemos ya el servidor, ya lo podríamos cargar, porque en principio no hay que configurar nada más. Vale, vamos a cargarlo. Y ahora, una vez que lo carguemos, lo que tenemos que hacer es copiarnos la trama y el DB también en el cliente. ¿De acuerdo? Venga. Ya está cargado. Voy a copiar la trama directamente y el DB también su bloque de datos. ¿Vale? Para mayor claridad voy a renumerar el DB en el cliente, ¿vale? Voy a sus propiedades, general, manual, y voy a poner por ejemplo el 10. ¿Vale? ¿Para qué? Para que en las instrucciones push y get tengamos los dos DBs con diferentes números y nos quede un poquito más claro. Bueno, pues una vez que ya tenemos los DBs creados, vamos a las instrucciones. Nos vamos al main del cliente, que es donde tenemos que insertar las instrucciones. Instrucciones de comunicación S7 put. Vale, nos pide un DB distancia, aceptamos. Y nos vamos a la ayuda de la instrucción put. Bueno, primer parámetro, el request, ¿vale? Es el parámetro, dice que habilita realmente la conexión y funciona en modo flanco, es decir, necesita un flanco para hacer una petición. El ID es el parámetro que nos da la dirección del recurso de conexión. Es el que dijimos antes que era el 100 en hexadecimal. Luego los dos siguientes campos son los más importantes de no confundirlos entre ellos. El ADR1, que sería, es un puntero al área de la CPU interlocutora, es decir, la del servidor, donde vamos a escribir los datos. ¿De acuerdo? Habrá que utilizar un formato puntero similar al que pone aquí. ¿Vale? Y luego el SD1 es un puntero al área de memoria de la propia CPU, es decir, en este caso del 1500. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos. En el 1500 tengo activas las marcas de ciclo, ¿vale? Voy a poner una de 10 Hz. El ID se lo podemos poner a mano en hexadecimal o, más sencillo, irnos a la configuración, parámetros de conexión y directamente seleccionar el interlocutor. Al seleccionar aquí el interlocutor, ¿qué es lo que nos va a hacer directamente? Nos va a reconocer que tenemos una conexión hecha, identifica la conexión y nos la incluye. Si lo ponemos aquí directamente, nos rellenaría el resto. ¿De acuerdo? Bueno, hemos dicho que ahora lo que tenemos que ver es escribir los datos en la CPU remota. Vale, la CPU remota, vamos a su DB. Vale, queremos recibirlos aquí, ¿no? En el OSE 00. Recordad que no sale porque tenemos direccionamiento absoluto, ¿vale? Es decir, DB1 00, ¿no? Pues formato puntero, p almohadilla, db1 punto, ahora dbx, pues vamos a indicar un bit 0.0, el tipo de dato, byte, ¿cuántos bytes vamos a transmitir? Pues tenemos los 6 reales del array, 6 por 4, 28, más los 4 de la temperatura serían 28, más 2 del contador 30, más 1 del booleano, que aunque ocupa solo un bit, en memoria reserva un byte, ¿no? Entonces necesitamos 31. Vale, ¿y de dónde lo va a coger? Ese dato que vamos a escribir en el db1 del interlocutor, ¿de dónde lo va a coger? Pues del enviar. Sale en rojo porque no hemos compilado, ahora ya cuando compilemos no nos saldrá bien. ¿Vale? ¿Qué OSE tendrá? No nos lo indica. Oh, sabemos que es el 32, vamos a compilarlo. A ver.
Bueno, he puesto 0,6, ¿de acuerdo? Entonces hay que añadirle otros 4 bytes, ¿de acuerdo? 31, 35, ¿de acuerdo? O sea que le he puesto de 0 a 5, le he puesto de 0 a 6, sin problema, serían otros 4 bytes más. ¿De dónde los va a coger? De datos a enviar. El OSE sería 36.0, ¿no? Es decir, si copiamos la misma estructura, ¿qué nos cambia? El DB, que este sí es en mi CPU, y el OSE en el que empieza, el bit en el que empieza los datos que vamos a enviar. ¿De acuerdo? Vamos a meter la información que nos proporciona en el propio DB distancia, por lo menos para que la podamos visualizar. Y ya lo podríamos cargar. ¿Vale? Como dije, lo vamos a cargar en el PLC Sync Advance. Como vamos a comunicar en un PLC físico en 1200 con una instancia del 1500, tenemos que utilizar el PLC Sync Virtual Adapter y la comunicación Ethernet, no como local. ¿De acuerdo? Para ello, una cosa que tenemos que asegurarnos es que en el panel de control, ¿vale? Si nos vamos a la parte de redes, ¿vale? Esta sería la interfaz que nos sale para el PLC Sync Advance. Irnos a sus propiedades PCP, asegurarnos que está activo el switch de PLC Sync y que la IP que tiene este mismo está dentro del rango, ¿vale? Es decir, pertenece a la misma red. Le tengo puesta la 80, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tengamos seguro la configuración de la IP del switch, tengo aquí ya una instancia iniciada en la dirección 192.168.0.1. Cargo el programa, ¿no? La configuración. Seleccionar la interfaz del PLC Sync. Podemos seleccionar la interfaz P1, direcciones idénticas y que busque esta instancia. Realmente es como si estuviese buscando un PLC físico. Es recomendable utilizar que lo busque con direcciones idénticas. ¿Vale? Bueno, ya está aquí. Cargamos. Bien. Ya estaría en room. Podemos comprobar que funciona el put. Vale, vamos a visualizar en el 1500. Lo voy a poner aquí. El 1200 estaría aquí. Vamos a sacar la ventana flotante. A ponerla más pequeña. Bueno, la PLC Sync Advance que ya no nos hace falta. Visualizamos todo. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? Hemos dicho que lo que hacemos es enviar del 1500, que estamos aquí a la izquierda, por ejemplo, la temperatura, vamos a suponer que el sensor nos ha leído 65,7 grados, ¿vale? ¿Y dónde lo vamos a ver? Pues en recibidos del 1200, ¿vale? Modifique el que modifique, por ejemplo, la primera posición del array, 33.2, lo he modificado en recibidos. Tengo que modificarlo en enviados, ¿no? Vale, 44.2. Ahora sí. Me había equivocado y lo había escrito en datos recibidos. ¿De acuerdo? Esta parte del buffer será cuando escriban el 1200, es decir, cuando el 1500 haga un get, lo va a leer de aquí y lo va a escribir en datos enviados, en datos recibidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a introducir el get. ¿Vale? Igual, instrucciones, comunicación S7. Nos pide también su DB distancia. Y lo mismo, vamos a seleccionar la configuración directamente para que nos rellene el campo de ID, que es más sencillo. No nos deja porque estamos online. ¿De acuerdo? Nos vamos a deshacer online. Nos vamos a desconectar. Vale, ya nos deja seleccionar. ¿De acuerdo?
Nos rellenará ahora el campo ID automáticamente, por lo mismo que antes. Vamos a volver a poner la marca de ciclo. Ahora, con el get es lo mismo. El ADR1 es la dirección interlocutora. Es decir, del DB10, y puedo coger el DB10, ¿de acuerdo? ¿Y qué bit? Pues el bit en este caso será el primero, el 00. ¿Vale? Quiero que me lo almacene en mis datos recibidos. ¿Vale? Pues cambio la dirección y listo. Y ahora, ¿dónde lo va a escribir? Vamos al 1200, vemos el offset. ¿De dónde lo va a leer? Del DB1 del bit 36.0. ¿De acuerdo? Pues del DB1 bit 36.0. DB1 36.0. Una vez que hemos comprobado la comunicación de escritura, vamos a hacer la lectura, ¿vale? Utilizamos el get de la misma forma, nos pide un db distancia, ¿vale? Vamos a utilizar la conexión directamente. Hay que asegurarse que no estemos online, ¿de acuerdo? Seleccionamos el servidor, nos rellenará directamente el ID de la misma forma que antes. Y ahora ponemos también la marca de ciclo. Y ahora cuando hay que tener cuidado de no equivocarnos, ¿vale? El ADR será la dirección de donde queremos leer en la CPU interlocutora, es decir, del 1200 de donde queremos leer. Sí, sabemos que es el DB1, ¿vale? Y leeremos de aquí, de la 36.0, es decir, lo que escribamos aquí lo va a enviar al 1500, ¿de acuerdo? Es decir, OSE 36.0. Podemos coger, es el DB1, pues podemos coger DB1, y ya tenemos la estructura, y hemos dicho que es el 36.0. De la misma forma, en la CPU local, ¿dónde lo va a almacenar? Pues en la de datos recibidos. Datos recibidos está en la 00. Es decir, DB10, 00, ¿no? Vamos a coger esta misma, ya tenemos bien el número del DB y poner 00. ¿Vale? Para almacenar, vamos a poner también directamente, vamos a utilizar el DB distancia, ¿de acuerdo? El error get status, ¿de acuerdo? Y ya podríamos compilar y estaría completo. Vamos a cargar. Vale, una vez cargado vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a visualizar los dos DBs y nos vamos a poner online. Entonces, antes comprobamos la comunicación del 1500 hacia el 1200, ahora vamos a comprobar la otra comunicación. Por ejemplo, la variable del contador, vamos a poner un 99 y vemos que en datos recibidos del 1500 tenemos el 99. Si modifico la variable booleana, debería pasar lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, ya estaría por completo la comunicación. Sencillo, el 32.1 al 32.1. ¿De acuerdo? Cosas que nos podemos equivocar. Pues si utilizamos el Processing Advanced, que se nos olvide permitir la simulación de bloque, que la comunicación 7 no esté bien hecha, la conexión no esté hecha, ¿de acuerdo? En este caso, si tenemos un 1200 de la serie 40, un BG40 en este caso, con firmware 4.0, activar, permitir la simulación PuTTY-Get, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál sería, digamos, el siguiente ejemplo? Aquí tenemos los dos PLCs en el mismo proyecto, ¿de acuerdo? La conexión la hemos hecho
directamente uniéndolos y se nos ha generado la conexión de forma automática, con las propiedades adecuadas, ¿de acuerdo? Sobre todo las más interesantes, las de detalles de direcciones. Bueno, pues en el caso que ya tengamos un equipo, ya sea un 1200 o un 1500 o un 300, que ya está funcionando y no tenemos acceso al proyecto en sí, ¿de acuerdo? Tenemos que hacerlo de una forma diferente, la configuración de la comunicación, ¿vale? Entonces voy a borrar la conexión y la interfaz de red. Es decir, voy a suponer que esto está en otro proyecto, ¿vale? Y yo ahora vengo con un 1500 y me quiero conectar aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haría? Bueno, tengo seleccionado conexión S7, antes de nada pincho la interfaz, solo la interfaz de red, en la X1, que es la que me interesa en el 1500, y agrego la subred, ¿vale? Tengo aquí la interfaz, vale. La siguiente, estando seleccionado conexión S7, pincho en el PLC, vemos el recuadro este que se marca y agregamos una conexión, ¿vale? La conexión la vamos a agregar a la interfaz X1, vemos aquí un 100, que es el mismo, lo podemos cambiar, ¿de acuerdo? Pero en principio vamos a utilizar el mismo para no tener que tocar las instrucciones de PuTTY, ¿de acuerdo? Le damos a agregar, ya nos lo ha agregado, cerramos, vemos aquí la misma conexión, S1 Connection, le ha dado el mismo nombre en principio, da igual el nombre. Y si vamos a las propiedades de la conexión, vamos a ver qué notamos de diferente. Vamos a empezar por la pestaña de general. ¿Vale? Tenemos el nombre, la información del cliente y del servidor, digamos del interlocutor, no tiene información. ¿Vale? En este caso vamos a hacer una comunicación unilateral, ¿de acuerdo? Y sin especificar, ¿de acuerdo? Lo que le tenemos que poner aquí es la dirección IP del servidor. ¿Vale? En este caso sería la 192.168.02. ¿Vale? El ID local hemos puesto el mismo, se lo podemos cambiar ahora mismo si queremos. Por ejemplo, lo vamos a dejar. No nos deja tocar el establecimiento activo de la conexión. Y en detalles de direcciones es donde tenemos que tener más cuidado. ¿Vale? Recordar que en esta ventana lo que se configura es la dirección del recurso local, ¿vale? La dirección de la conexión del TSAP. ¿Vale? Entonces, por defecto nos pone 0, 01, 03. Vale. El 03 nos indica que es una comunicación unilateral. ¿De acuerdo? Y ahora, el 0 es el rack, que en principio da igual el PLC que sea, siempre va a ser 0. Y este es el que tenemos que cambiar. ¿Vale? Este es el slot. Entonces aquí tenemos varias opciones. Si es un 1200, tenemos que poner un 1. Recordad lo que enseñé al principio del vídeo, que la CPU está en el slot 1. ¿De acuerdo? Si tuviéramos un 300, tendríamos que poner un 2. Independientemente si este 300 tiene interfaz Profinet integrada o es a través de una CP. ¿Vale? En nuestro caso, como tenemos un 1200, ponemos 01 y el 03 de comunicación unilateral. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos guardar. Vamos a guardar también el servidor, ¿vale? Porque el servidor ha cambiado información también de la conexión. ¿Vale? Vamos a compilar. 1200. ¿Vale? Tenemos el 1200 cargado. Ahí. Vamos a irnos al cliente otra vez. Vamos a verificar que las instrucciones PuTTY, ¿vale? Al dar aquí a la configuración, ¿de acuerdo? Ya nos ha tomado la información de la conexión de la misma forma que hacía antes, ¿vale? Y en el get también. Si tuviéramos algún problema, es una de las primeras cosas que deberíamos verificar, ¿de acuerdo? Que las instrucciones ha hecho bien el enlace de la conexión. Es decir, no he tocado absolutamente nada, ¿vale? Del programa. Vamos a cargar el PlayStation Advance, interfaz PG1, direcciones idénticas. Y vamos a ver si lo encuentra ahora.
Recordad que el Processing está aquí corriendo con su instancia. Ya lo tenemos. Cargamos. Vamos a hacer lo mismo de los DB. Vamos a ponernos online. ¿Vale? Como han pasado de stock a room, se nos han borrado los valores. ¿Vale? Del 1500 y en el 1200 igual. Voy a hacer el put inicialmente. ¿Vale? Por ejemplo, en valores de 0 voy a poner 1.3. ¿De acuerdo? Y se nos ha puesto un 1.3 en datos recibidos del 1200. Si modificamos la variable booleana, por ejemplo, true se nos modifica en datos recibidos del 1200 true. Ahora, el get leerá de aquí, de la parte de enviar del 1200, coger en la posición 1 de valores, a poner un 65.4, por ejemplo, y ¿dónde lo almacena? En datos recibidos en el 1500. ¿De acuerdo? Es decir, la comunicación funciona. Voy a deshacer online y voy a hacer un repasillo de lo que hemos hecho en este último caso. Es decir, el servidor le he quitado la conexión. Este puede estar en otro proyecto, ¿no? Pues realmente no tiene información de la conexión. ¿De acuerdo? Y en el 1500, ¿qué hemos hecho? Primero hemos agregado la interfaz de red, pulsando la interfaz, y una vez que estando seleccionada la conexión S7, hemos seleccionado el PLC, se nos ha puesto el recuadro en azul, botón derecho, agregar conexión. ¿Vale? Luego, en la conexión, ¿qué hemos puesto? Hemos puesto dos cosas realmente. Una, la dirección IP del interlocutor, ¿de acuerdo? Y en detalles de direcciones le hemos puesto dónde está, digamos, de qué tipo es la dirección, ¿no? En principio 0,3 conexión unilateral, 0 el rack y 1 porque era un 1200.